Buenos días, buenos días, buenos días. Iniciando transmisión. Iniciando transmisión, aquí estamos. ¿Quién será la primera persona en llegar a la sala? Luis García. Presente. Alfonso, ya está conectado. Antonia. Primer día de clases. El desorden se debe hacer notar, dice Antonia. ¿Cómo están? Mientras van llegando al salón de clase, vamos a enviar inmediatamente el enlace al curso. Tararata, taratarara. Buenos días, aquí el enlace de la clase de hoy. Jonathan González, Roberto Rosales, ¿cómo están? Como podrán ver, no estoy en el Romano Móvil, ya les contaré la historia. Bueno, ya la saben la mayoría de ustedes, ¿no? Así que ya, ahí mandamos el enlace. Y vamos a enviar el enlace por una única vez a... aquí está el enlace. Ahí se fue. Mientras van llegando, mientras van llegando. La mueca que salgo haciendo. Mario Herrera, Mario Herrera, ¿cómo están? ¿Cómo están? Sermón, amigos. Ah, y falta aquí. Ya. Lucas, ¿cómo estás, hermano? Ya, ahí mandé algunos enlaces para que podamos ir poniéndonos en onda mientras tanto, ¿ya? ¿A quién nos saludé? Ahí está César Soto. ¿Cómo estás, querido César? Luna Maximiliano, buenos días. Mario Herrera, Juan Estrujillo, Jonathan González, Franklin, Julio Atenas, Maga Encantada. Están todos ya llegando a su salón de clase. Ya, buenos días. Comenzamos en 3 minutos. Para quienes no conocen cómo es la dinámica de este curso, yo comienzo la conexión a las 9. Y a las 9:05 más o menos empezamos la clase. A veces hay más conversación, pero es eso. Patricio Campos, buenos días. Ruth Bustamante. Ya están, están llegando todos. Evi García, están llegando los patriarcas y matriarcas de este curso. ¿Ah? Eso, Samuel, ¿cómo estáis, Sammy, amigo desde España? Grego también ya llegó, me parece, ¿no? Ya llegó, ya llegó. Pipe Zamorano, miren, ahí está Pipe Zamorano. Él es el responsable de los afiches de este curso. Andrea Elizabeth, súper bien. Vayan tomando sus Biblias mientras tanto. Yo tomaré mi Biblia de Lutero, mi envidiable Biblia de Lutero, para iniciar la clase. ¿Cómo estás, Rulo? Desde Talca, miren, ahí está Carla Orellana. Están llegando todos los estudiantes de este curso. Celeste, miren, ahí está Celeste. Hoy pasó solo una semana y es como que no nos hubiéramos visto en todas las vacaciones. ¿Ah? Alberto Vázquez desde Uruguay. Eh, Celeste dice buenos días, qué bueno encontrarnos nuevamente por estos pagos. Fíjate que no es mala idea, Celeste, empezar a cobrar. O así se dice en Argentina. No lo sé. Héctor Ricardo Sáez, buenos días. Buenos días, mi hermano. Espero que tengan libreta de apuntes, cuaderno, etc. Oh, este chocho me parezco a Clark Kent. Ya. Yeah. Iniciamos en un minuto. Renate, ¿cómo estás, Renate? Bienvenida. Elizabeth Pumares. Ahí están llegando todos los estudiantes de esta clase. Jorge Ávila, pero mi querido Sensei también se conectó. Qué bueno. Bueno, oye, nos faltan algunos estudiantes de esta clase, ¿ah? Nos faltan. Yo no sé si Yosineya ya llegó, Ruth Gaete, José Luis Gaete, la Maggie, que antes estaba preguntando. Aquí está el... eh, estoy asustado, debo decirles, ¿ah? David Rivera, ahí están llegando todos los... Están
¿A dónde están? Ahí están. Están llegando todos los estudiantes, los próceres de esta clase. Ahí sí. Ahora los veo. Los veo, los veo, los veo. Oh, hoy tengo fiesta, dice Samuel. Qué bueno. Eso significa que... Oye, tremenda Biblia que tienes ahí, hermano. A ver, ¿qué Biblia es? De la Biblioteca de Autores Cristianos. Yo estuve revisando algún material de la BAC. Junto a Priscila Barrientos, mi querida amiga. ¿Cómo está, Juan? Un abrazo, hermano, desde Talca. Qué lindo, todo Chile, ¿ya? Ok, vamos a iniciar, son las 9 de la mañana con 5 minutos. Nos arremangamos para iniciar nuestra clase. Bueno, sean todos y todas bienvenidos a nuestro curso de Apocalipsis en este día lunes 2 de noviembre, después de haber finalizado hace una semana atrás casi 100 clases del libro de Eclesiastés, que solo tenía 12 capítulos. Imagínense cuándo vamos a terminar con Apocalipsis, ¿no? Entonces, pero no, no vamos a cambiar totalmente la metodología, pero los estudiantes de este curso saben por qué fuimos un poquito más quisquillosos con Eclesiastés, ¿cierto? Aquí está la Yosinella. ¿Cómo estás, Yosi? Deco Armando también ya conectado. Y el dragón, bueno, atrás tengo un lobo, no tengo un dragón. Aquí está Ruth Erika, llegaron ya, bien. Bueno, contarles que no estoy en el Romano Móvil porque como la mayoría de ustedes saben, nuestro querido Romano Móvil se fue justo el día que terminamos Eclesiastés, el Romano Móvil fue vendido. Así que, y estamos ahora sin Romano Móvil por ahora, así que vamos a ver cómo lo hacemos durante estos días, porque la gracia de hacer el curso desde... De hecho estoy nervioso porque no estoy en el auto, ¿no? Entonces... Y además debo decirles que también estoy nervioso porque creo que hay ciertas expectativas respecto del curso. Eh, entonces, a ver, quisiera comentarles... Ah, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ya, se me había pegado Facebook. Ya, para todos los amigos y amigas que no conocen la metodología de este curso, ya, primero me voy a presentar, ¿ya? Vamos a hacerlo correctamente. Me voy a presentar primero. Mi nombre es Emir Ángel Ochoa Ruiz. Ochoa, por eso tengo un lobo atrás, porque Ochoa significa dos lobos. Pero esta es la pieza de mi hija. Entonces, soy Emir, pastor de la iglesia luterana, de acá de Valdivia, en Chile, en el sur de Chile, a 800 kilómetros de la capital de Chile, que es Santiago. ¿Ya? Y nosotros estamos pastoreando acá con mi familia hace 5 años aproximadamente, pero somos de aquí mismo, de esta ciudad, ¿ya? Así que, por eso, bueno, no es por eso que tengo mi Biblia de Lutero, ¿ah? Pero también me gusta mi nueva Biblia de Lutero, que viene con algunos comentarios de él. Entonces, para quienes no conocen la metodología de estas clases, que este sería el tercer libro, ¿no? Partimos con Romanos, seguimos con Eclesiastés, donde quedamos todos mal, no, quedamos todos bien, súper interesante Eclesiastés, y ahora vamos por Apocalipsis. Esto significa que la metodología que yo ocupo es ir haciendo análisis del texto. Quizás para algunas personas en algún momento diga algunas cosas que no le van a cuadrar muchísimo, pero lo que yo hago es lisa y llanamente ir estudiando el texto. Y cuando es necesario vemos otras traducciones, cuando es necesario vamos al texto griego, cuando sea necesario quizás vamos a ir a echarle un vistazo a la Peshita, ¿cierto? Al texto siríaco, arameo siríaco, vamos a darnos vuelta por ahí, vamos a tratar de ir viendo qué significa el Apocalipsis también para nosotros en este día. En lo posible intento no mirar muchos comentarios para no llegar con una idea preconcebida al estudio, sino para mí es ir estudiando el texto con ustedes, como si estuviéramos en una sala de clase. No porque sea pastor, yo evidentemente voy a... A ver, lo quiero decir de nuevo. No porque yo sea pastor significa que voy a... Usted no va a tener opción de dialogar respecto de este texto, ¿no? Sino que vamos a ir
avanzando paso a paso. Usualmente yo avanzo a 3 versículos diarios cuando es necesario. Quizás con Apocalipsis esa regla se rompa un poco para continuar hacia ir avanzando un poco más rápido, si no vamos a estar meses y años aquí en este lugar estudiando Apocalipsis, ¿ya? Así que todos los que tienen preguntas respecto de si el enfoque va a ser premileniarista, amileniarista, etcétera, 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 la lectura que vamos a hacer del Apocalipsis es una lectura crítica, ¿ya? ¿Qué quiere decir crítica? Quiere decir que no nos vamos a amarrar con ninguna tradición, ¿ya? Sino que vamos a leer el texto. Imagínense que nosotros nos conociéramos recién, ninguno con tradición de iglesia, y nos encontráramos en un lugar lindo de retiro en la montaña. Y a cada uno se nos da el libro Apocalipsis. Lo vamos a ir leyendo así. Nos vamos a hacer preguntas, como los estudiantes de este curso ya lo saben. No le tenemos miedo a las preguntas, de hecho no le tenemos miedo a muchas cosas, porque creemos y confiamos en que Dios, si nos entregó un libro, ¿no? Esto yo siempre lo grafico de esta manera. Cuando yo le regalo un libro a alguien, ¿cierto? Para su cumpleaños, a mi hija, por ejemplo, yo le regalo un libro. Lo que yo espero es que el libro no quede puesto en un estante, sino que ella dialogue con el libro. Pero no solo eso, sino que haga preguntas respecto del libro. Y no solo eso, sino que después conversemos y yo pueda aprender también acerca del libro. Entonces, y yo siempre digo esto porque cuando Dios nos da un libro, yo escribí un libro que se llama Nuaj, y uno de los artículos se llama Dios, un libro o una piedra, y una piedra, no me acuerdo cómo dice. Dios, si hubiera querido que nosotros permaneciéramos impávidos, sin movimiento, frente a su revelación, nos hubiera regalado una piedra, ¿ya? Entonces con la piedra no podemos hacer mucho, ¿cierto? Es como los dioses del Antiguo Testamento, los dioses falsos. Tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen oídos y no escuchan, etc. Si Dios hubiera querido que nosotros nos hubiéramos mantenido impertérritos, impávidos frente a su revelación, nos hubiera regalado una piedra. Entonces ponemos la piedra en un altar y miramos la piedra. La piedra no nos va a responder, la piedra no nos va a hacer nada, etc. Pero cuando Dios nos regala un libro, es distinto. Cuando uno regala un libro, uno corre muchos riesgos de que a la persona no le guste el libro, de que no lo lea, o de que dialogue, o que su mente sea transformada por medio de la lectura de ese libro. Y Dios nos regaló un libro. Nos legó un libro a nosotros, que en el fondo ni siquiera es un libro. Ustedes saben que significa, además, Biblia significa biblioteca. O sea, no solo Dios nos regaló un libro, sino que nos regaló una biblioteca de libros. Si a usted le regalan una biblioteca, a mí me emocionaría, ¿no? A mí me emocionaría, porque yo diría, cuánto conocimiento, cuántas cosas, cuántos autores voy a conocer, cuántos diálogos, cuánto voy a aprender, cuánto voy, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Dios nos regaló una biblioteca y no podemos permanecer impávidos frente a la biblioteca. Vamos a dialogar, nos vamos a enojar, vamos a llorar, vamos a emocionarnos, vamos a confundirnos, vamos a sentirnos desesperados. Algunos van a decir, oye, por favor, eso no es doctrina, lo que sea. Vamos a meternos en los recovecos del texto. A veces no vamos a llegar a nada, a veces vamos a llegar a mucho, y además cada uno de ustedes va a ir sintiendo este texto de formas distintas. Por lo tanto, es una tremenda aventura ingresar al texto bíblico. Y Apocalipsis es uno de los libros inspirados e inspiradores más interesantes de la Biblia. Entonces vamos a tener un recorrido acerca de esto sumamente interesante, ¿no? Tengo que estar reiniciando un poco mi computador porque se me pega a veces. A ver, déjenme revisar. Así que para todos quienes se están incorporando a este estudio, les doy la bienvenida, muy fraternal. Luis García dice,
70 de rating. Te aseguro que el próximo lunes vamos a volver a hacer los 20. Querido hermano. Bueno. Muchas gracias, Ela. Vamos entonces al texto. Voy a trabajar como texto base, para que ustedes lo sepan, la Reina Valera del 60, porque es la que muchos conocen bien, pero la vamos a ir comparando con distintas otras traducciones cuando esto sea necesario, ¿ya? Para ir teniendo claridad acerca de lo que va diciendo el texto, claridad acerca de un texto que no es tan claro muchas veces. Bueno, vamos entonces. Dicho eso, tengo mis apuntes y tengo el texto bíblico. Qué emocionante, ¿no? Qué emocionante partir con el versículo número 1. Voy a poner en silencio esta cosa. Ahí sí. Ya. Voy a leer los primeros 3 versículos de la Reina Valera. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Esos son los primeros 3 versículos de este texto. Redoble de tambores, decía Ruth. Ok. Lo primero que tenemos que saber respecto del Apocalipsis es que el Apocalipsis, escuche bien, no es un libro. Después de todo lo que dije de la biblioteca, de los libros, de que Dios nos legó libros, etc., lo que digo ahora puede ser contradictorio, pero lo quiero explicar. Lo que nosotros consideramos de un texto, cómo nosotros lo vemos, es tremendamente importante para la hora del análisis. Apocalipsis no es un libro. Apocalipsis es un cuadro. Esto es supremamente importante para nuestro análisis. Apocalipsis no es un libro, sino que es un cuadro. Por lo tanto, nosotros el Apocalipsis, nuestro acercamiento al Apocalipsis en muchos sentidos es estético. Si bien es cierto, vamos a hacer el análisis cuando sea necesario filológico, es decir, el análisis de las palabras en sus idiomas originales, vamos a intentar hacer el análisis exegético cuando sea necesario, pero esencialmente, para que ustedes tengan en su mente, este es un libro, este es un cuadro, como que estuviera puesto en la pared. ¿Ya? Esto es súper importante porque lo que nos transmite Apocalipsis son imágenes que están pensadas para ser transmitidas a nuestra forma de mirar el mundo estéticamente. Cuando yo pienso que Apocalipsis es un libro, por ejemplo, claro, entonces tengo que hacer el análisis de las letras, el análisis de las palabras y por lo tanto tengo que hacer un ejercicio racional para intentar entender lo que es este texto. Pero si yo les digo que Apocalipsis es un cuadro, entonces mi percepción cambia, ¿cierto? Si yo les digo, miren, Apocalipsis es un cuadro, piensen que están en una galería y de pronto se encuentran con Apocalipsis. Por ejemplo, ustedes saben que hay un castillo en Francia que se llama el Castillo de Angers, que tiene un tapiz bordado del Apocalipsis que mide más de 100 metros y con casi 4 metros y algo de alto, por más de 100 metros de extensión, hecho en el siglo XIV. Eso es Apocalipsis. Apocalipsis son colores, son sensaciones, miedo entre esas sensaciones, asombro, alegría, tristeza, ¿cierto? No saber qué hacer frente a un texto que pinta, ¿cierto? Fuego, fin, Jerusalén descendiendo, dragones, etcétera, lo que ustedes quieran, ¿no? Avispones, guerra, sangre, todo eso está pensado no para ser leído,
sino que está pensado para ser sentido. Nuestro acercamiento al Apocalipsis no debemos olvidar de aquí en adelante que es un acercamiento esencialmente emocional. Si bien es cierto, está la decodificación de este texto, que vamos a intentar hacerlo porque tiene una cantidad de símbolos enorme, ¿ya? Por supuesto que hay decodificación de este texto. Lo primero que debemos recordar es que este libro es un cuadro, ¿no? Es el tapiz de Angers en Francia, ¿no? Es un tapiz con imágenes. Estas son puras imágenes puestas una detrás de otra, una detrás de otra. Imágenes que nos invitan a la imaginación. Y vamos a ver en el transcurso de este curso por qué es tan importante la imaginación. De ahí que sacar conclusiones a veces exageradamente racionales de un cuadro no está bien. Cuando usted ve un cuadro, por ejemplo, a mí uno de los pintores que más me gusta es Jean-Claude Monet. Me encantan sus cuadros. La verdad es que me encantan sus cuadros, ¿ya? Cuadros franceses también. Y cuando yo veo un cuadro de Monet, por ejemplo, busque después usted ahí Jean-Claude Monet, que pinta paisajes súper lindos, ¿no? Cuando yo veo un cuadro de Monet, por ejemplo, yo no estoy diciendo, mira, ese trazo que puso ahí está mal, ¿no? Ese trazo, ese color no le quedó bien, ¿no? Yo veo el conjunto del cuadro. Y no solo veo el conjunto del cuadro. ¿Por qué me gusta? ¿Por qué me gusta? ¿Por qué nos gusta el arte, por ejemplo? Porque nos emociona, porque nos transporta, nos entrega una información que no es decodificada por la mente, sino que es decodificada por el alma. Entonces cuando yo veo un cuadro de Monet, por ejemplo, yo digo, wow. Y me transporta, ¿no? Yo quisiera estar ahí también, quisiera ver esos bosques hermosos que pinta, ¿no? Cuando escucho una música, ¿cierto? Yo, por ejemplo, no soy músico. Yo sé que los músicos escuchan con un oído mucho más atento y riguroso que el mío, ¿no? Pero cuando yo escucho una pieza, por ejemplo, hago que esa pieza me transporte. No estoy analizando cuántos compases tiene, ni en qué nota está tocada esa pieza, ni qué técnica ocupó el autor, simplemente me dejo llevar, ¿no? Bueno, con Apocalipsis pasa lo mismo. Es un cuadro el cual el autor espera que nosotros nos dejemos llevar. Va a ser una especie de montaña rusa de las emociones, ¿no? Nos vamos a enojar de repente con el autor. ¿Cómo se le ocurrió escribir esto? Vamos a sacarle un poco la película al autor en la medida que él se vaya mostrando también. En otros casos vamos a quedar simplemente anonadados, así como, wow. ¿Se acuerdan que quienes estudiaron conmigo el último capítulo de Eclesiastés? El último capítulo, que es la primera parte, que es tan bella. ¿Se acuerdan que yo les dije, esto ni siquiera deberíamos intentar interpretarlo? Hay textos, esa es mi perra la que suena detrás, ¿no? Que justamente ella se llama Esmirna. No, mentira. Cuando nos topamos con el último capítulo de Eclesiastés, yo le dije, entrar a interpretar este texto es casi una herejía. Porque hay textos que están puestos ahí para no ser tocados. Su sacralidad radica en la belleza que tienen y que no deben ser tocados. El Salmo 135, por ejemplo. ¿A dónde huiré de tu espíritu? Si me subiera a las montañas, a lo más alto, ahí estás tú. Y si descendiera a lo más profundo del abismo, también estás allí. Esos textos son intocables porque su belleza trasciende los tiempos. Con Apocalipsis nos pasa algo similar. Las imágenes son tan fuertes, son tan potentes, que a veces intentar interpretarlas, ¿cierto? Es matar la gallina de los huevos de oro, ¿no? Y eso es algo que todos nosotros debemos aprender. Saber cuándo un texto hay que dejarlo así. ¿Sí? Un texto hay que dejarlo así. Hay textos en la Biblia que son tan bellos que uno simplemente tiene que tomar distancia y decir, wow, qué belleza de texto. Por supuesto que otros textos, que son mucho más complejos en distintos sentidos, uno debe entrar, como decimos en Chile, hay que entrar a picar, ¿no? Es decir, empezar a hurgar, hacer la exégesis, la hermenéutica, todos esos nombres pomposos que a los teólogos les gusta usar.
y a los biblistas les gusta usar, ¿cierto? En algunos textos hay que hacerlo. Otros textos para mí hay que dejarlos así. Ahora, eso depende también de cada uno, ¿no? Para mí hay textos que yo no violentaría con una exégesis, para nada. Eso sería violentar el texto. Los dejo así tal cual. Digo, no, eso déjalo así nomás, ¿no? Eso está bello así como está. Sin intervenirlo, sin nada de eso. Entonces, y otros textos, por supuesto, pero eso también depende de dónde estemos, en qué momento de la vida cada uno de nosotros está. O sea, estudiar Apocalipsis en medio de una pandemia universal, mundial que estamos viviendo, también tiene otro sentido. Hay gente que se está preguntando si este es el fin del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Preguntas que yo, por ejemplo, no me hago. Pero también entiendo que hay gente que se hace esas preguntas y que quizás quiere encontrar en el Apocalipsis alguna respuesta a ese tipo de cosas. Entonces, lo primero, para que anoten ahí en su cuaderno, hay textos en la Biblia que son cuadros. Hay textos en la vida que son audios, que son para ser escuchados. ¿Ya? Es decir, uno cierra los ojos y escucha el texto, ¿no? Por ejemplo, cuando Elías eh, ve que los montes se parten, que viene el fuego, que viene el viento, que viene el terremoto, y de pronto viene un susurro apacible. Y ahí Elías entiende que Dios está. Hay textos que son audios, son para ser escuchados, y vamos a hablar de la tradición oral después. Hay textos que están hechos para ser vistos. Hay textos que están hechos para ser contemplados. Y hay textos que están hechos para ser estudiados exegéticamente. Como quienes estudian conmigo hace tiempo saben, yo la exégesis no la tengo en el pináculo de la... en el pináculo de el acercamiento existencial de una persona a la Biblia, para nada. Para mí la exégesis es una herramienta más. Hay herramientas que son sensoriales, herramientas que son emocionales, herramientas que son estéticas para acercarnos al texto, ¿no? Entonces vamos a ir haciendo todo este análisis respecto de eso. Fíjense que incluso decir análisis es un problema. ¿Por qué tengo que ocupar la palabra análisis? Pero bueno, parte de lo que vamos a ir haciendo para estudiar el Apocalipsis es también un análisis. Ya, entonces, primera cosa, Apocalipsis es un cuadro. No es un libro, es un cuadro. Tenemos que ir analizando, ¿cierto? Ir sintiendo qué nos ocurre con este cuadro, qué nos ocurre con esta imagen, qué nos ocurre con estos colores, ¿no? Porque hay colores, está el blanco, el dorado, el rojo. Por ejemplo, están los números, el 7, el 12, 144.000, el 6, etcétera. El 4, están los números, ¿no? O sea, tenemos un huesito con harta carne que roer. Bueno, revelación, así dice la Reina Valera, ¿cierto? Esta es la revelación de Jesucristo. Y con revelación ya tenemos, tenemos algún problema, ¿no? Bueno, revelación que en griego es apocalipsis, ¿ya? Que es la constitución de dos palabras, apo y clipsis. Entonces, quiere decir, y aquí nos vamos a dar una vuelta bien interesante, ¿no? Apocalipsis quiere decir hacia afuera, ¿ya? Hacia afuera, ¿no? Calipsis significa mostrar, ¿no? Y apo es como sacar, ¿no? Es como sacar lo oculto, sacarlo hacia afuera. Esa es la idea de Apocalipsis, que es la primera palabra, de hecho, que aparece en el texto griego, ¿no? En el texto griego dice Apocalipsis Iesos Christos, Christou, ¿no? Eso es lo que dice el texto griego, lo primero que dice. Es bien interesante porque los textos hebreos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento le ponían el nombre del libro como la primera palabra que apareciera. Por ejemplo, en el texto de Génesis, el texto hebreo dice Bereshit, por lo tanto para los judíos se llama Bereshit. Y aquí la primera palabra que aparece en Apocalipsis es Apocalipsis y el libro se llama de esa forma. Por supuesto, en la antigüedad el libro se llamaba Apocalipsis de Juan. ¿Por qué? Porque ponerle un libro a Apocalipsis era súper raro, porque en el tiempo de Jesús habían todos estos Apocalipsis. Entonces colocarle Apocalipsis a un libro era como yo a escribir un libro y que le ponga ciencia ficción.
hay millones de ciencia ficción para esto. Entonces, antiguamente se llamaba Apocalipsis de Juan. Yo les voy a decir cómo se dice Juan en griego. Se dice Johannes. Johannes, ¿no? Como en alemán, ¿no? Así se dice también Juan. Ese es el nombre. Entonces se llamaba Apocalipsis de Juan. Entonces, Apocalipsis significa sacar lo que estaba oculto. Ahora, quisiera hacer un juego de palabras también con la palabra revelación, ¿no? Entonces podríamos decir que revelar, como se traduce al español, revelar significa que vas a mostrar algo que no estaba mostrable. Pero imagínense que separamos la palabra revelación y colocamos revelación, ¿no? Y velar, uno de los significados de velar significa ocultar, po. Entonces, si yo quisiera hacer este juego de palabras, podría decir que revelar significa dos cosas. Significa que yo revelo, es decir, muestro algo, pero también si separo el puedo decir revelar, significa reocultar. Y eso ha sido de alguna manera lo que ha ocurrido con el Evangelio, es decir, el Apocalipsis, ¿no? Que para algunos ha sido mostrar información y para otros ha sido, esto está más oculto todavía, ¿no? Esto está más oculto. Díganme por favor si a alguien más se le corta la transmisión como a Gela o es solo en Valdivia que estamos teniendo problemas de transmisión. Ahí me van escribiendo por favor abajo. Entonces revelar puede significar que yo muestro o puede significar que yo reoculto, ¿no? Revelo, ¿no? Porque una de las acepciones de velar significa ocultar, ¿no? Ah, ya. Juan Estrujillo dice estamos bien, en Santiago dice estamos bien, Roberto Rosales dice que estamos bien. Ya, estamos bien entonces. Entonces, la revelación o el apocalipsis, bueno, en Argentina también dicen que está bien, en Santiago también, ya, estamos impecables. Entonces, la revelación de Jesucristo. Yosinella dice acá todo bien, yo casi digo en Brasil, pero verdad que están acá en la región de Valparaíso, ya no se le llama la quinta región como aprendí ayer. Antes de ayer. Entonces, la revelación de Jesucristo. Jesús entonces nos va a mostrar algo, pero ahora veamos una cosa interesante. Voy a leer el versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Esa palabra no hay que olvidarla, dice pronto, ¿no? Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Bien, entonces lo primero es que este revelar puede significar un remostrar o un reocultar. ¿Ya? Revelar, ¿no? Revelar, mostrar o revelar, reocultar. Para muchos ha sido eso, ¿no? Para muchos ha sido la revelación de Jesús ha sido un mostrar algo. Ahora, quisiera que viéramos una secuencia, que quizás a eso se refería Alfonso hace un minuto atrás. Fíjense que hay una secuencia de revelación. Y esto es una cosa tremendamente importante para todos los estudiosos de la Biblia. Primero dice que esta revelación se la dio Dios a Jesús. Ahí tenemos un tramo. Después Jesús se la envía a un ángel, ¿cierto? O sea, primero Dios se la da a Jesús. Jesús se la da a un ángel. El ángel se la da a Juan y Juan nos las transmite a nosotros. Fíjense que hay una secuencia de bajada, podríamos decir, desde el infinito hasta nosotros, de por lo menos cuatro escalones viene bajando el texto. No lo digo yo, lo dice el texto. Fíjense, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y después Juan escribirá y nos llegará a nosotros. Por lo menos tenemos cuatro
escalones desde donde la revelación viene bajando hacia nosotros. Ahora, esto en términos de interpretación es tremendamente importante porque hasta nosotros, fíjense que aquí no estamos hablando del tema ni siquiera del idioma. Miren, Dios a Jesús, Jesús al ángel, el ángel a Juan, Juan a nosotros. ¿En qué idioma? Supongamos que este texto efectivamente fue escrito en griego. Tenemos el nosotros en griego y nosotros leemos en español. Por lo tanto, tenemos una nueva interferencia, por decirlo de alguna forma, desde la revelación del infinito hasta nosotros. Es decir, esta revelación viene bajando y pasa por distintos estratos, ¿no? Pasa por el estrato de Jesús, pasa por el estrato del ángel, pasa por el estrato de Juan, pasa por el estrato del idioma, pasa por el estrato cultural. Porque Juan escribe en una cultura distinta que no es nuestra cultura, por supuesto. Por lo tanto, tenemos por lo menos 6 capas de información hasta llegar a nosotros. Esto es tremendamente importante. Porque a veces nosotros pensamos que la Biblia viene directamente hacia nosotros y no, pasa por distintas capas, ¿no? Capas de información, capas idiomáticas, capas culturales, y eso lo dice aquí el texto, ahí está Dios, Jesús, el ángel y Juan, ahí están en el primer versículo, ¿no? Entonces esta es por eso nosotros cuando nos acercamos al texto debemos hacerlo con tanto cuidado, ¿no? Porque no es llegar y decir, no, Dios dice tal cosa. No, espérate. O sea, hasta Juan habían 4, ¿cierto?, momentos interpretativos para que llegue hasta Juan y de Juan hasta nosotros. Y ahora nosotros además leemos en un idioma. Fíjense que aquí tenemos otro asunto. No sabemos si Juan escribió realmente en griego. Quizás Juan estaba pensando en hebreo o arameo. Entonces, y después se pone en griego. Y para nosotros después se pone en español, ¿no? O sea, estamos hablando, como dice Sami, capas de redacción. Esto es sumamente importante porque resulta que nosotros también somos una capa. Porque yo leo el texto y después lo cuento, ¿cierto? Yo también soy una capa de interpretación. Dios, Jesús, el ángel, Juan, nosotros, o sea, los receptores de la carta, el idioma griego, hebreo, arameo, nosotros, y ahora yo también soy, y ustedes también somos capas de interpretación. Entonces, por eso hay que tomarlo siempre con cuidado, ¿no? Esto no es algo que nos viene así de la nada, ¿no? Sino que viene por un camino que se va recorriendo hasta llegar a nosotros. Y toda esa información está contenida en el primer versículo de este libro. Decían los antiguos, miren, Alfonso coloca, de hecho el griego de Apocalipsis es pésimo, lleno de errores gramaticales, además, miren. Entonces, aquí nosotros ya comenzamos nuestro ejercicio de hacerle preguntas al texto y hacernos preguntas a nosotros. O sea, Dios, Jesús, el ángel, Juan, la comunidad, el idioma, nosotros, nuestra cultura y ahora nosotros en persona, somos también instrumentos de interpretación. Y en la medida que yo interprete este texto, otros también se transformarán en ejes de interpretación. Entonces, mira, César dice, yo diría capas de transmisión. Pucha que llegaron prendidos, cabros, ¿ah? Bien, súper bien. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque nosotros siempre vamos a interpretar el texto. Es imposible que no lo hagamos. Por eso cuando hay un accidente, por ejemplo, el juez llama a los testigos, ¿cierto? Porque cada persona percibe y recibe esta información de maneras distintas. Por eso nosotros somos sujetos también hermenéuticos, es decir, nosotros también interpretamos. Y nosotros interpretaremos desde quiénes somos, desde nuestra tradición, desde nuestra denominación, desde nuestra cultura, desde qué libro nos gusta leer, desde qué grupos de Facebook estamos, ¿no? Desde todo eso se forma un todo y transformamos nosotros mismos en un tremendo colador para interpretar el texto. O sea, miren, si yo le digo a alguien respecto del Apocalipsis, no sé,
eh, la gran ramera, como dicen algunos, es la Iglesia Católica, que le encanta a algunos esa traducción. Yo ya soy parte, por lo menos, de una séptima capa de interpretación. Una séptima capa de interpretación. O sea, por lo menos, o sea, esto podría ser mucho más. Por ejemplo, nosotros, como protestantes, ya somos una capa de interpretación. Solo por el hecho de nacer o ser protestantes, ya tenemos una capa interpretativa, ¿no? Eh, entonces, sobre eso nosotros tenemos que tener extremo cuidado. No es llegar y decir, no, la Biblia dice, no, espérate. Eres la séptima capa, así que ten cuidado con decir la Biblia dice, ¿no? Somos por lo menos la séptima, octava capa cultural donde llega este texto. Católicos no interpretan igual, los ortodoxos no interpretan igual, los evangélicos no interpretan igual, los que leyeron la saga Dejados Atrás, que por cierto es muy entretenida. Yo no sé cuántos la leyeron aquí, yo alcancé a leer yo alcancé a leer dos libros cuando era un puber teológico, ni siquiera teológico, ¿no? Cuando era un puber, yo leí los primeros dos libros de Dejados Atrás de Tim LaHaye y Jerry Jenkins, no me acuerdo. Oye, súper entretenido. O sea, supremamente entretenido esos libros. Y ahí tienes otra capa. O sea, quienes leyeron, por ejemplo, y quienes son parte del mundo evangélico, son otra capa distinta, por ejemplo, de los luteranos de Alemania. ¿Ya? Interpretan el texto de maneras distintas. O sea, cuando alguien dice, no, Dios dice esto, espérate, eres como la décima capa interpretativa, relájate. ¿Ya? Relájate. Entonces, esto es sumamente importante. ¿Ya? Sumamente importante. O sea, yo debo dar cuenta de la cultura desde donde estoy leyendo yo hoy día. Agreguemos otra capa. Pandemia. Una pandemia que ha inmovilizado al mundo como yo no sé si alguna vez había pasado en la historia de la humanidad, porque habían pandemias que eran europeas, pandemias que hubieron pero a nivel mundial, eh, entonces esta es otra capa interpretativa, ¿no? Ahora estamos viendo otra cosa, ¿no? Por lo tanto, y seguimos sumando capas y capas y capas. Bueno, pero ¿qué nos dice el texto bíblico? Dios le envía el mensaje a Jesús, Jesús al ángel, el ángel a Juan, Juan a sus receptores inmediatos, que no necesariamente somos nosotros, ¿no? Nosotros somos receptores posteriores, 2000 años posteriores del texto. Bueno, la revelación entonces de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Qué hacemos con ese pronto? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué hacemos con el pronto? ¿Qué hacemos con el Pablo que dice, oye, mira, mejor no se casen, ¿no? Mejor no se casen porque ya esto está que se viene. Jesús ya está que vuelve. Lo dijeron hace 2000 años atrás. Tenemos que preguntarnos por estas cosas. ¿Qué hago con el pronto? O le pongo el texto que dice que para Dios 1000 años son como un día. Y digo, bueno, ahí está el tiempo de Dios, etcétera, etcétera. Dice pronto. Juan está escribiendo y él lo que está viendo es que esto es ahora, ¿no? Esta es una revelación que viene ahora. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo, ¿cierto? A su doulo, ¿no? Así se dice siervo, su siervo en griego, ¿no? A su siervo, doulo autou, ¿no? Su siervo Johannes, ¿no? A su siervo Juan. Bien, no nos vamos a preguntar aquí si que Juan escribió el Apocalipsis, si es el mismo Juan de los discípulos, etc. Estamos hablando de un texto que se escribió casi al borde del fin del primer siglo. Al borde del fin del primer siglo. Alguien se podría preguntar, bueno, ¿es inspirado este texto? Pensemos que cuando Pablo dice que la Biblia es inspirada, supongamos que lo dice en el año 60 y cuando le escribe a Timoteo. 50, 60, etcétera.
Bueno, el Evangelio de Juan y el Apocalipsis de Juan no existían. No existían. Cuando Pablo dice, toda escritura es inspirada por Dios, bueno, ahí ni el Evangelio de Juan ni el Apocalipsis existían como libros. Por lo tanto, cuando nos preguntamos acerca de la inspiración de estos textos, estamos preguntándonos desde dónde, ¿no? ¿Qué significa eso? Bueno. Eh, y la declaró enviándola de un lugar a otro por medio de su ángel a su siervo Juan, Johannes, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, del logon, ¿no? Del dabar. ¿Se acuerdan los estudiantes de Eclesiastés cuando nos topamos con el dabar, ¿cierto? El dabar de Dios, el dabar de Kohelet, al principio del libro de Kohelet. Entonces eso es sumamente interesante, ¿no? Que ha dado este Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. ¿Son dos cosas distintas? Porque aparece la conjunción kai, ¿no? En griego. Una cosa es la palabra de Dios y otra cosa es el testimonio de Jesucristo. Es una pregunta que nos podemos hacer, ¿cierto? Porque la misma Biblia en español. Y después dice, y de todas las cosas que ha visto. Entonces estamos hablando de Apocalipsis, un libro que entró tardíamente al canon, como dice Alfonso, y le costó harto entrar al canon, porque los libros apocalípticos en general, ojo que ni Daniel ni Apocalipsis son los únicos, hay pedacitos de Apocalipsis también en Pablo, hay pedacitos de Apocalipsis también en el Evangelio, y hay otros libros, los Apocalipsis de Moisés, Apocalipsis, un montón de Apocalipsis del Antiguo y del Nuevo Testamento. Por eso yo les decía hace un minuto atrás que no se llama Apocalipsis nomás, po. Es como decir un libro de ciencia ficción. O sea, no quiero hacer ese símil, ¿eh? Puedo hacer otro libro, puede ser otro libro de drama, por ejemplo, ¿no? Entonces no se podía llamar libro de drama, ¿no? Tenía que decir el autor de qué se trata, porque Apocalipsis era un género literario y los cuales siempre estuvieron puestos bajo sospecha. ¿Por qué? Yo les voy a decir algo. En el mundo en el mundo del estudio bíblico o de la teología, siempre han habido dos elementos en contradicción. A esto se le llama la dialéctica teológica, ¿no? La dialéctica interpretativa. Siempre han habido dos escuelas en conflicto en todos los mundos religiosos. Mire, en cualquier mundo religioso donde haya un libro sagrado va a existir este conflicto. ¿Cuál es el conflicto? Primero, estarán los que están súper apegados al texto sagrado y que son los que formarán las leyes, los estatutos, ¿cierto? Los códigos por los cuales se regirán aquellos que consideran ese libro como sagrado. En contraposición a este grupo estará otro grupo que son los que creen que también Dios les revela cosas a ellos sin pasar necesariamente por estas leyes, ¿no? Estos dos grupos siempre han estado en confrontación, siempre, ¿ya? Por eso, por ejemplo, los movimientos carismáticos en el mundo cristiano, por ejemplo, católico, o en el mundo cristiano evangélico, han estado en confrontación con la teología. ¿Por qué? Porque la teología les pone márgenes, les dice, no, no te puedes ir por ahí, eso no está bien, eso no debes hacerlo, ¿ya? Y los otros, por lo tanto, el otro lado, los carismáticos, podríamos decir, van a decir, oye, ¿qué onda? Si Dios también me reveló esto, ¿no? Ahora, los que están en el medio dirán, mira, si en realidad estos también tienen un poquito de razón respecto de estos otros, etcétera, etcétera. Estos dos mundos siempre han estado en conflicto. De hecho, esos dos mundos están en conflicto dentro de nosotros. Dentro de nosotros. Nosotros tenemos una parte que es muy racional, ¿cierto? Somos protestantes, nacimos con el libro en la mano. Entonces, pero por otro lado también hablamos del Espíritu de Dios y decimos donde está el Espíritu de Dios hay libertad, que el Espíritu es inatrapable, según Eclesiastés, no lo podemos tomar, etcétera, que es como un viento, como una brisa, etcétera. Esos dos mundos siempre están en conflicto dentro de nosotros, ¿ya?
Y por lo tanto las iglesias se han configurado en base a estos dos elementos. El estudioso, el teólogo, vamos a decir, y el otro que quiere recibir directamente de Dios una revelación. Ese conflicto está en nosotros. Ambos grupos han cometido excesos totalmente. Totalmente. Los grupos que creen que la exégesis y la hiperracionalización del texto que creen que los va a salvar han cometido excesos. Por supuesto. Claro. Y sus iglesias son pequeñas y a veces no hay vida en esas iglesias, etcétera, ¿no? Han cometido excesos, el exceso de racionalizar demasiado un texto en donde también hay una inspiración, por supuesto. Los otros han cometido excesos muchísimo, muchísimo. Teologías como la prosperidad, por ejemplo, es un exceso herético, ¿no? Dentro del mundo de la interpretación bíblica. También han cometido excesos. Nosotros, ¿no? Damos cuenta de esto porque tenemos una razón y también tenemos un espíritu, ¿ya? A veces, por eso hay gente que, por ejemplo, en el culto le gusta más la música, la alabanza, porque sienten que esa es su conexión con Dios. Otros, por otro lado, esperan el sermón, ¿no? El sermón duro, no sesudo. Hay iglesias, por ejemplo, que piden no menos que un doctor en teología para que sea pastor, porque quieren un texto, una predicación bien pensada, bien racionalizada, bien contextualizada, cultural, etc. Y otros esperan la música, porque con la música se pueden conectar con Dios. Estos dos mundos siempre han estado en conflicto y siempre lo van a estar. ¿Por qué? Porque están en conflicto en nosotros. Hay gente que ha encontrado en la lectura de la Biblia pensada, ¿no? Ajá, eso no lo había visto. Qué interesante. Esto me trae paz, me trae una mejor vida. Pero esa misma persona, en otro momento, en un momento de oración o en un momento de alabanza, siente que puede expresarse mucho mejor en relación con Dios. Entonces la idea, como me decía un querido amigo con el que estudié en el seminario, decía, tenemos que mezclar esto, ¿no? Mezclar el Espíritu Santo y su influencia con la racionalidad y ser lo más equilibrados posible. Tener, por supuesto, conocimiento, saber acercarnos respetuosamente al texto, pero no impedir que el Espíritu también fluya, ¿no? Entonces, ya estoy totalmente remangado y estamos llegando al final de la clase. Es la hora, es la hora. Como decía esta cantante de Brasil, ¿cierto? Y llegamos hasta acá, porque siempre nuestras clases duran hasta este momento. Así que alcanzamos a avanzar con el versículo 1 y parte del 2. Y ya mañana iremos con el 3, haremos un repaso y vamos a ir inmediatamente a las salutaciones a las iglesias y vamos a ver qué se nos viene con todo esto. Era importante detenerme en estos aspectos que les comenté hoy día. La Biblia, o perdón, el Apocalipsis como un cuadro, las capas de interpretación, ¿cierto? Las cuales han llegado hasta nosotros, esta dialéctica entre razón y espíritu, ¿no? Que ahí se mezclan, se entremezclan, etcétera, etcétera. Carlos dice, yo vine acá para que me dijeran quién sería el próximo presidente. Bueno, entonces todo eso, Biblia como cuadro, Apocalipsis como cuadro, capas de interpretación que aparecen ahí mismo en el capítulo número 1, exacto, Ricardo García, ella misma, la dialéctica, ¿no? Entre la razón y la emoción, etcétera. Todo eso espero que lo hayan anotado, porque esto es una introducción, por supuesto, a el Apocalipsis también y a lo que vamos a ir viendo. Ya pues, de esa forma llegamos al final de nuestra clase. Lo pasé súper bien, me encantó. Qué bueno que nuestro curso se está agrandando, chicos. Así que súper bien. Si les pareció interesante esta clase, la pueden compartir. Nos encontramos todos los días, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana. Y a las 9:05 comienza el estudio. Les recomiendo que tengan versiones y traducciones bíblicas, cosa que cuando nos encontremos con un texto medio que necesitamos ayuda, ustedes pueden colocar ahí, mira acá aparece tal cosa, etcétera, etcétera. Joaquín dice, yo vine por la vacuna con el chip.
Bueno, ya, les mando un abrazo, que estén súper bien, que lo pasen bien, que Dios les bendiga. Y nos encontramos entonces mañana, si Dios quiere, tempranito, para seguir avanzando con esto. Y déjense de hacer desorden, les voy a poner una anotación negativa a todos los que están ahí haciendo desorden, ¿ya? Eh, el apocalipsis siempre vende, hermano. Sí, bueno. Pero les voy a dar fechas, ¿ah? Y cuando lleguemos al 666, les aseguro que va a ser un día para no olvidar. Ahí los voy a pillar a todos. Ya, nos vemos. Ah, esta clase la voy a subir a YouTube por si acaso, para que sepan que va a ir quedando ahí en guardadita para que la puedan revisar después. Bendiciones, que estén muy bien.